El efecto de la puerta, la magia del olvido. Imagina que estás en medio de una tarea crucial. Tal vez estás a punto de enviar ese correo importante que podría cambiar tu vida. Pero de repente decides levantarte y caminar hacia otra habitación. Al cruzar el umbral, un extraño fenómeno ocurre. Se te olvida por completo qué ibas a hacer. ¿Has sentido alguna vez esa sensación desconcertante? No estás solo. De hecho, se ha convertido en un fenómeno tan común que los científicos le han dado un nombre: el efecto de la puerta. En este audiolibro vamos a desentrañar los misterios de este curioso fenómeno, explorando cómo las puertas no solo separan espacios, sino que también actúan como un interruptor en nuestro cerebro. Prepárate para un viaje fascinante que podría cambiar la forma en que ves tu hogar. Las puertas son más que simples estructuras de madera o metal. Son umbrales que nos llevan a nuevos escenarios, pero también son trampolines para nuestra memoria. Al cruzar una puerta, nuestro cerebro realiza un reset en su actividad. Según un estudio de la Universidad de Notre Dame, al entrar en una nueva habitación, la mente tiende a limpiar el contenido de la memoria de trabajo. Esto significa que de repente, las tareas y los pensamientos que llevábamos con nosotros se desvanecen como un susurro en el viento. La memoria de trabajo es el lugar donde mantenemos la información necesaria para tareas inmediatas. Al cruzar una puerta, esta memoria se puede ver afectada por el efecto de contexto, donde el entorno influye en lo que recordamos. Al cambiar de habitación, el contexto se transforma y con él, la información relevante se esfuma. En un experimento, los investigadores hicieron que los participantes realizaran tareas en una habitación y luego cruzaran un umbral hacia otra. Los resultados mostraron que los que cruzaron la puerta eran mucho más propensos a olvidar lo que estaban haciendo en comparación con aquellos que permanecían en la misma habitación. Increíble, ¿verdad? Déjame compartirte una historia personal. Una mañana, decidí que era hora de preparar un delicioso desayuno. Entré a la cocina con la firme intención de hacerme unos huevos revueltos, pero en el camino me distraje con un libro que estaba en la sala. Al pasar por la puerta, me detuve, miré a mi alrededor y de repente me encontré preguntándome por qué estaba allí. En lugar de huevos, terminé leyendo durante horas. Los pobres huevos nunca tuvieron una oportunidad. Ahora, imagina esto. Estás en medio de una conversación importante con un amigo sobre esa película que ambos aman. Decides tomar un poco de agua, así que te levantas y cruzas la puerta hacia la cocina. En ese breve momento, mientras el sonido de tus pasos se apaga, sientes una extraña tensión en el aire. Te detienes. Tu mente se queda en blanco. ¿Qué estabas a punto de decir? La pregunta flota en el ambiente como un globo de helio, pero no hay manera de que lo atrapes. ¿Y si esa historia que tenías lista, ese momento épico, se pierde para siempre en el limbo del olvido? Así que, la próxima vez que te encuentres en medio de una tarea y te levantes para cruzar una puerta, recuerda que no estás solo en esta experiencia desconcertante. El efecto de la puerta es una curiosidad de la mente humana, un recordatorio de que nuestro cerebro es un maestro del olvido, especialmente cuando se trata de cambios de entorno. Pero no te preocupes, hay formas de combatirlo, como hacer listas o tomar un momento para concentrarte antes de cruzar el umbral. Así que, querido oyente, la próxima vez que te encuentres en una habitación y sientas que el olvido te acecha, ríe un poco y recuerda que, a veces, las puertas son más que simples entradas. Son portales a un mundo donde nuestros pensamientos pueden jugar al escondite. Hasta la próxima aventura.
La paradoja de la elección. Tener demasiadas opciones puede hacerte más infeliz en lugar de ayudarte a decidir. ¿Demasiadas opciones, menos felicidad? Imagina que entras en una heladería donde hay 50 sabores distintos. Desde el clásico chocolate hasta el exótico sabor a piña colada con trocitos de coco. Te acercas al mostrador y en lugar de sentirte emocionado, un sudor frío recorre tu frente. ¿Cuál elegir? ¿Y si eliges mal? ¿Y si el sabor de mango con chile es mejor que el que elegiste? ¡Crisis total! Bienvenido a la paradoja de la elección, donde tener demasiadas opciones puede convertir un momento de placer en un verdadero dolor de cabeza. La paradoja de la elección fue popularizada por el psicólogo Barry Schwartz en su libro The Paradox of Choice. Según Schwartz, aunque en teoría tener más opciones parece ser ideal, la realidad es que puede conducir a la indecisión, la insatisfacción e incluso la ansiedad. ¿Pero por qué ocurre esto? Aquí van algunos datos curiosos que te harán reflexionar. Un estudio clásico realizado en un supermercado mostró que los clientes eran más propensos a comprar mermelada cuando se les ofrecían 6 opciones en lugar de 24. Con solo unas pocas opciones, la decisión se vuelve más sencilla y, sorprendentemente, la satisfacción con la elección final aumenta. Pero, ¿qué pasa cuando te enfrentas a un buffet de 50 sabores de helado? La abrumadora variedad puede llevarte a un estado de parálisis decisional. Déjame contarte sobre Ana, una amiga que siempre se pasa horas decidiendo qué película ver en Netflix. Un día, se sentó frente a su televisor, decidida a relajarse. Tras navegar por una lista interminable de opciones, se encontró atrapada en un bucle de no sé qué ver. Después de 45 minutos de búsqueda, decidió no ver nada. Esa noche, la frustración se apoderó de ella y terminó viendo un documental sobre la historia de las cucharas. La lección: a veces, menos es más. Pero aquí viene lo interesante. Imagina que te enfrentas a una decisión crucial: elegir entre 2 trabajos, uno en una empresa de renombre y otro en una startup innovadora. Te sientes emocionado, pero a medida que contemplas las opciones, el miedo empieza a hacer mella en tu mente. ¿Y si optas por la empresa tradicional y te pierdes la oportunidad de innovar? ¿Y si eliges la startup y se quiebra al mes siguiente? Te sientes como si estuvieras en una película de suspenso, donde cada decisión podría llevarte a un final feliz o a un desastre absoluto. La presión es real. Así que, ¿qué hacer ante esta paradoja de la elección? La clave radica en aprender a reducir opciones y establecer límites. Piensa en la mermelada. Elige 3 sabores en lugar de 30. No. Al final del día, tal vez no necesites una vida llena de opciones infinitas para ser feliz. A veces, lo que realmente importa es disfrutar del sabor de la vida, ya sea chocolate, vainilla o incluso un atrevido sabor a piña colada. En conclusión, la próxima vez que te enfrentes a una elección y te sientas abrumado, recuerda a Ana y su batalla con Netflix. Opta por simplificar y tal vez, solo tal vez, descubras que la felicidad no está en la abundancia de opciones, sino en las decisiones que realmente resuenan contigo. ¿Y ahora qué helado elegirás? Ese es el verdadero dilema. El poder del contacto visual. Cómo mirar a los ojos puede crear conexiones instantáneas o incomodidad extrema. El poder del contacto visual. Una mirada que transforma. Imagina que entras en una habitación llena de desconocidos. De repente, tus ojos se encuentran con los de alguien al otro lado de la sala,
¿Sientes un escalofrío? ¿Una chispa instantánea de conexión? ¿O por el contrario, te sientes tan incómodo que desearías ser un ninja y desaparecer en la sombra? El contacto visual es un lenguaje en sí mismo, capaz de crear lazos instantáneos o generar una incomodidad tan palpable que podrías cortar el aire con un cuchillo. En este fascinante viaje exploraremos cómo una simple mirada puede cambiar el rumbo de una conversación y a veces incluso de una vida entera. El contacto visual es una forma de comunicación no verbal que habla más que 1000 palabras. Estudios han demostrado que las personas que mantienen un contacto visual adecuado son percibidas como más seguras y confiables. Pero, ¿qué sucede cuando el contacto visual se convierte en un duelo de miradas? En la antigua Grecia existía una práctica llamada el reto de la mirada, donde dos gladiadores se enfrentaban no solo con espadas, sino también con sus ojos. La historia cuenta que el que parpadeaba primero era considerado el perdedor, y el vencedor podía alardear de su visión de acero. Pero, ¿por qué es tan poderoso? Cuando miramos a alguien a los ojos, nuestro cerebro libera oxitocina, la famosa hormona del amor. Esta sustancia química no solo nos hace sentir más cercanos a los demás, sino que también puede fomentar la empatía y la confianza. Imagina que estás en una cita y el otro persona te dirige una mirada profunda. Es como si el mundo se detuviera y en ese instante se creara una burbuja de conexión. Pero cuidado, porque si esa mirada se vuelve demasiado intensa, puede convertirse en un auténtico momento de incomodidad. Permíteme compartir una anécdota graciosa. Un amigo mío, al que llamaremos Pablo, decidió practicar su habilidad de contacto visual en una fiesta. Se acercó a una chica que le gustaba y en un intento por ser atractivo, la miró fijamente. Tras un par de segundos en los que ella sonrió tímidamente, Pablo se dio cuenta de que había olvidado parpadear. La chica, confundida, pensó que estaba teniendo un espasmo ocular y se fue a buscar ayuda. El pobre Pablo quedó con una mezcla de incomodidad y risa, aprendiendo que a veces menos es más. Ahora, imaginemos que estás en una reunión importante. Tu jefe empieza a hablar sobre un proyecto crucial y de repente te das cuenta de que te está mirando. El sudor comienza a acumularse en tu frente. ¿Por qué parece que sus ojos están perforándote? ¿Qué querrá comunicarte con esa mirada intensa? ¿Te está evaluando? ¿O será que tiene algo más en mente? La tensión en el aire es palpable y cada segundo se siente como una eternidad. ¿Te atreverás a sostener su mirada y averiguarlo? Al final del día, el contacto visual es un arte que requiere práctica y sensibilidad. Puede ser la clave para abrir puertas a nuevas relaciones o la causa de momentos de incomodidad que quisiéramos olvidar. Así que, la próxima vez que te encuentres en una conversación, recuerda, los ojos son las ventanas del alma, pero también pueden ser un campo de batalla. La forma en que miramos a los demás no solo puede definir cómo nos perciben, sino también cómo nos sentimos. ¿Te atreves a mirar más allá de lo superficial? Y así concluye nuestro viaje por el fascinante mundo del contacto visual. Ahora, ve y experimenta el poder de una simple mirada. El sesgo de anclaje. Cómo el primer dato que escuchas influye en todas tus decisiones posteriores. Imagina que estás en una subasta. Un valioso cuadro de un artista famoso comienza a ser ofrecido. El primer postor levanta la mano y ofrece $10. De repente, la sala se llena de murmullos y otros postores comienzan a elevar sus ofertas. Pero, ¿te has preguntado por qué todos parecen influenciados por esa primera cifra?
Y si te dijera que esa cifra inicial, ese pequeño número, es como un ancla que puede determinar no solo el precio del cuadro, sino también cómo tomamos decisiones en nuestra vida diaria. Bienvenidos al fascinante mundo del sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje, también conocido como efecto de anclaje, es un fenómeno psicológico que nos afecta a todos, a menudo sin que nos demos cuenta. Este sesgo se refiere a la tendencia que tenemos a dar más peso a la primera información que recibimos al tomar decisiones. El primer dato que escuchamos actúa como un ancla, influyendo en nuestras percepciones y juicios posteriores. Para ilustrar esto, hablemos de un experimento fascinante realizado por los psicólogos Tversky y Kahneman. En su estudio, pidieron a los participantes que giraran una rueda de la fortuna que mostraba un número entre 0 y 100. Después de girarla, se les preguntó si el porcentaje de países africanos que eran miembros de las Naciones Unidas era mayor o menor que el número en el que se detuvo la rueda. Los participantes que obtuvieron un número alto tendían a estimar un porcentaje más alto que aquellos que obtuvieron un número bajo, a pesar de que el número que giraron era completamente aleatorio. Increíble, ¿verdad? Este principio se aplica en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, imagina que vas a comprar un coche. El vendedor te dice que el modelo tiene un precio inicial de $30. Aunque encuentres una oferta mejor más tarde, es posible que tu percepción del valor se vea afectada por esa cifra inicial. Esa es la magia, o más bien, la trampa del sesgo de anclaje. Pero aquí viene la parte intrigante. ¿Alguna vez has tomado una decisión que parecía lógica en el momento, pero luego te has preguntado cómo llegaste a esa conclusión? Imagina que estás en una tienda de tecnología y ves un teléfono que te encanta, con un precio de $800. Antes de comprarlo, decides investigar un poco más y descubres un modelo similar a $600. Sin embargo, lo que no sabes es que el primer precio que viste ya ha anclado tu percepción del valor. A pesar de que el modelo de $600 es más barato, es posible que sigas pensando que el de $800 vale más, simplemente porque fue el primero que viste. Ahora, en un giro inesperado, piénsalo de esta manera. ¿Y si te dijera que el sesgo de anclaje no solo afecta decisiones de compra, sino también cómo percibimos a las personas? Cuando conocemos a alguien por primera vez, nuestras primeras impresiones actúan como anclas en nuestras percepciones futuras. Un gesto amable puede anclarnos a pensar que esa persona es confiable, mientras que una pequeña falta puede hacer que lo veamos de manera negativa durante mucho tiempo. Para mantener la tensión, imagina que estás en una reunión importante. Tu jefe presenta un proyecto nuevo y al final te pide tu opinión. Si el primer comentario que escuchaste fue negativo, es probable que tu propia opinión se vea afectada, incluso si más tarde te das cuenta de que el proyecto tiene un gran potencial. El ancla ya está lanzada, y aunque lo intentes, será difícil soltarla. El sesgo de anclaje es un recordatorio poderoso de cómo nuestras decisiones están influenciadas por factores que a menudo pasan desapercibidos. Desde la forma en que compramos hasta cómo percibimos a las personas, este fenómeno nos acompaña en cada paso del camino. La próxima vez que te enfrentes a una decisión, recuerda, el primer dato que escuchas puede ser un ancla que te arrastra en una dirección que ni siquiera imaginabas. Así que, mantén la mente abierta y cuestiona tus anclas. La vida es demasiado corta para dejarse llevar por números y percepciones erróneas. Hasta la próxima aventura en el fascinante mundo de la psicología. La memoria falsa.
¿Por qué tu cerebro puede inventar recuerdos vívidos que nunca ocurrieron? El misterioso juego de nuestros recuerdos. ¿Alguna vez has recordado un evento de tu infancia con tanta claridad que podías sentir los aromas, escuchar las risas y casi tocarlo? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que ese recuerdo nunca ocurrió? Sí, así es. Tu cerebro, ese maestro del engaño, puede crear recuerdos vívidos que simplemente son una ilusión. Bienvenidos a un viaje fascinante a través de la memoria y la mente humana, donde la realidad y la ficción se entrelazan en un juego de luces y sombras. Prepárense para descubrir cómo y por qué nuestro cerebro puede inventar recuerdos que nunca existieron. La memoria es un fenómeno complejo, un laberinto donde cada recoveco puede esconder sorpresas inquietantes. A menudo pensamos que nuestros recuerdos son como fotografías, capturas instantáneas de momentos vividos. Sin embargo, la realidad es mucho más intrigante. Según estudios realizados por psicólogos cognitivos, la memoria es maleable y susceptible a distorsiones. ¿Sabías que las emociones pueden alterar nuestros recuerdos? Así es, un evento que te hizo sentir miedo o alegría puede transformarse en una versión diferente de la realidad, moldeada por tus sentimientos. Un ejemplo famoso es el caso de la falsa memoria de la falsa memoria. En 1992, un grupo de investigadores realizó un experimento en el que le mostraron a los participantes viejas fotografías de su infancia, algunas de las cuales habían sido alteradas digitalmente para incluir eventos que nunca ocurrieron. Resulta que un impresionante 25 de los participantes recordaron esos eventos ficticios como si realmente hubieran sucedido. Imagínate, tu cerebro puede hacerte creer que estuviste en un lugar que nunca has visitado, o que te ocurrió algo que nunca sucedió. Es como una película que proyecta escenas que solo existen en tu mente. Ahora, hablemos de la famosa técnica de la falsa memoria. Esta técnica, utilizada por terapeutas en los años 80 y 90, buscaba ayudar a las personas a recordar traumas olvidados. Sin embargo, muchos de esos recuerdos resultaron ser fabricaciones, a menudo inducidas por la sugestión del terapeuta. En uno de los casos más conocidos, una mujer recordó haber sido secuestrada por un grupo de extraterrestres, un hecho que, aunque vívido y aterrador, nunca ocurrió. Imagínate la confusión y el horror de enfrentarse a un recuerdo tan intenso que te deja preguntándote sobre los límites de la realidad. Imagina que un día decides explorar tus recuerdos de la infancia con un amigo cercano. Comienzas a narrar una historia sobre un cumpleaños épico, lleno de globos, risas y un mágico pastel de chocolate. Pero, a medida que avanzas, tu amigo te mira con una mezcla de sorpresa y escepticismo. No, eso nunca pasó, dice. Un escalofrío recorre tu espalda, así que todo era un engaño. ¿Has estado viviendo en una burbuja de recuerdos falsos? ¿Y si te dijera que hay un fenómeno llamado confabulación, donde tu cerebro rellena los vacíos de la memoria con inventos elaborados? La mente es un lugar misterioso, y a veces puede jugarte las peores pasadas. Y aquí viene el giro de la historia. ¿Sabías que la memoria falsa se puede utilizar para el bien? En terapias modernas, los profesionales están aprendiendo a utilizar esta maleabilidad de la memoria para ayudar a las personas a superar traumas. Por ejemplo, si alguien tiene un recuerdo doloroso, los terapeutas pueden trabajar con ellos para reescribir ese recuerdo, transformándolo en algo más positivo. Sin embargo, esto plantea preguntas éticas. ¿Es correcto alterar la memoria de alguien, incluso si es para su propio beneficio?
Así que la próxima vez que te encuentres recordando algo con una claridad asombrosa, detente un momento y pregúntate, ¿realmente ocurrió? La memoria es un juego fascinante, un teatro donde nuestro cerebro es el director y el actor. Nos recuerda que la realidad puede ser tan confusa como deslumbrante, y que cada recuerdo que creemos atesorar podría ser solo una ilusión. ¿Estás listo para explorar el profundo océano de tu propia mente? Acompáñame en esta aventura y descubramos juntos los secretos de la memoria, lo real y lo imaginado. ¡Hasta la próxima! El efecto Dunning-Kruger. Las personas menos competentes suelen sobreestimar sus habilidades. La paradoja de la confianza. ¿Alguna vez has conocido a alguien que se lanzaba a dar consejos sobre temas complejos como si fuera un experto, mientras tú te mordías la lengua para no reírte? Imagínate a un chef amateur intentando explicar la alta cocina a un Michelin, o a un amigo que, tras ver un par de videos en internet, se convierte en el gurú del bricolaje. Hoy te llevaremos a un viaje fascinante a través del efecto Dunning-Kruger, donde las personas menos competentes a menudo se ven envueltas en un manto de confianza desmesurada. Prepárate, porque esto puede hacer que te cuestiones todo lo que creías saber. El efecto Dunning-Kruger es un fenómeno psicológico que nos recuerda que a veces los que menos saben son los que más seguros están de sí mismos. Este término fue acuñado por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger en 1999, tras una serie de estudios que revelaron que las personas con habilidades limitadas en diversas áreas tienden a sobreestimar su competencia. Pero, ¿por qué ocurre esto? Imagina a un estudiante de secundaria que acaba de leer un par de artículos sobre física cuántica. Con una sonrisa de superioridad, se lanza a dar lecciones a sus amigos, convencido de que ha descifrado los misterios del universo. Lo curioso es que, cuanto menos sabe, más se siente capaz. Este fenómeno se debe a que la falta de conocimiento impide a las personas reconocer su propia incompetencia. Es como si llevaran unas gafas de sol tan oscuras que no pueden ver más allá de su propia sombra. Ahora, hablemos de algunos datos curiosos. Un estudio realizado por Dunning y Kruger en la Universidad de Cornell reveló que aquellos con un rendimiento bajo en una prueba de lógica, gramática y humor tendían a calificar su desempeño como sólido. Mientras tanto, los que realmente sobresalían en la prueba eran mucho más modestos en su autoevaluación. Es una ironía digna de una comedia. Y hablemos de anécdotas. Recuerdo una vez en una reunión familiar donde el primo de un amigo, que apenas sabía cambiar una bombilla, se ofreció a arreglar la electricidad de la casa. Después de varias horas de intentos fallidos y la intervención de un electricista profesional, se dio cuenta de que su confianza era inversamente proporcional a su conocimiento. Es que la electricidad tiene su truco, decía, mientras todos intentábamos no reírnos. Eso es el efecto Dunning-Kruger en acción. Imagina esta escena. Un grupo de amigos está jugando a un juego de trivia. Uno de ellos, a quien apodamos el erudito, se muestra demasiado confiado en una pregunta sobre historia antigua. Mientras los demás dudan, él se lanza sin pensar. El momento de tensión se siente en el aire. ¿Acertará? ¿O será víctima de su propia sobreconfianza? La respuesta es un crujido de tensión. La respuesta correcta era, de hecho, la opuesta a lo que había afirmado con tanta certeza. El silencio se apodera del grupo, y la risa estalla cuando se da cuenta de que sus conocimientos eran, en realidad, más bien limitados. Este tipo de situaciones es común, y nos recuerda que, a veces,
La confianza ciega puede llevarnos a terrenos peligrosos. El peligro no radica solo en los errores, sino en cómo nos afectan nuestras percepciones de competencia en la vida cotidiana. La próxima vez que te encuentres en una discusión sobre un tema que crees dominar, recuerda la historia de El erudito y pregúntate, ¿seré yo también un Dunning-Kruger en potencia? Así que, querido oyente, al final de este viaje por el efecto Dunning-Kruger, la lección es clara. La humildad es una virtud que todos debemos cultivar. Reconocer nuestras limitaciones es el primer paso hacia un aprendizaje real. Aquellos que se sienten inseguros son a menudo los que realmente están en el camino correcto hacia la competencia. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda que es mejor ser un aprendiz curioso que un experto autoproclamado. La obediencia ciega. Cómo el experimento de Milgram mostró que muchos seguirían órdenes crueles sin cuestionar. Un viaje al límite de la moralidad. Imagina esto. Estás en una habitación. El aire es denso y un extraño te dice que continúes aplicando descargas eléctricas a un sujeto que, por cierto, no está siendo electrocutado, pero tú no lo sabes. ¿Lo harías? ¿Obedecerías? Lo que descubriremos en la historia del famoso experimento de Milgram podría hacerte cuestionar no solo la naturaleza de la obediencia, sino también tu propia moralidad. El año era 1961 y el mundo estaba aturdido por las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. El psicólogo Stanley Milgram, fascinado y horrorizado por la pregunta de cómo personas comunes podían convertirse en cómplices de la crueldad, decidió llevar a cabo un experimento que revelaría la oscura verdad sobre la obediencia humana. Los participantes fueron reclutados bajo la premisa de un estudio sobre el aprendizaje. Se les dijo que debían administrar descargas eléctricas a un estudiante, que en realidad era un actor cada vez que éste cometiera un error en una serie de preguntas. A medida que el estudiante fallaba, las descargas aumentaban y el sonido de su sufrimiento se hacía más evidente. Sin embargo, lo que realmente asombró a Milgram fue el hallazgo. El 65% de los participantes continuó aplicando descargas hasta el máximo, a pesar de las claras señales de dolor. En este punto, es vital introducir un dato curioso. ¿Sabías que el experimento fue realizado en una universidad de Yale? Imagina la seriedad del ambiente académico, los estudiantes con bata blanca, el aire impregnado de ciencia. Y sin embargo, la crueldad que podía emerger en ese mismo entorno. Pero no solo los números son impactantes. Hay historias detrás de cada participante. Un hombre, un maestro de escuela, se encontraba visiblemente angustiado, sudando y temblando, mientras el estudiante gritaba. A pesar de su evidente incomodidad, seguía preguntando, ¿está seguro de que debo continuar? La voz del experimentador seguía insistiendo, la ciencia lo requiere. Un momento de suspenso que nos deja con la pregunta, ¿qué harías tú en ese lugar? A medida que el experimento avanzaba, la tensión en la sala era palpable. La voz del actor, cada vez más agonizante, resonaba en los oídos de los participantes. Algunos, llenos de dudas, incluso se atrevieron a cuestionar al experimentador. Pero cuando se les recordaba que debían continuar por el bienestar de la ciencia, muchos se sentían obligados a seguir. Ahora, imagina el giro de la historia. Uno de los participantes se levantó de su silla, decidido a detener el experimento. Un héroe. Pero antes de que pudiera hacerlo, el experimentador lo detuvo con una frase que cortó el aire. La responsabilidad es mía, no tuya. El hombre se sentó de nuevo, y la obediencia
volvió a imponerse. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es el sentido del deber y la autoridad? ¿Te atreverías a desafiarlo? El experimento de Milgram no solo nos dejó con cifras asombrosas, sino que también nos abrió la puerta a una profunda reflexión sobre la naturaleza humana. ¿Cuántas veces has seguido órdenes sin cuestionar? ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones que desafían tu moralidad? La obediencia ciega puede ser tanto una herramienta como una trampa. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación donde se te pida hacer algo que va en contra de tus principios, recuerda a esos participantes de Yale. La historia de la obediencia ciega es un recordatorio escalofriante de que a veces el mayor desafío no es la autoridad, sino nuestra propia humanidad. El síndrome del impostor. ¿Por qué gente exitosa siente que no merece sus logros? ¿Por qué los triunfadores sienten que no merecen sus logros? ¿Alguna vez has mirado al espejo y te has preguntado, ¿quién soy yo para estar aquí? Si es así, no estás solo. Hoy nos adentraremos en el fascinante y a menudo desconcertante mundo del síndrome del impostor, un fenómeno que afecta a personas de todos los ámbitos, desde artistas renombrados hasta científicos galardonados. Prepárense, porque esta es una historia donde el éxito y la duda se entrelazan en un tango intrigante. Ajusten sus auriculares, porque comenzamos. ¿Qué es el síndrome del impostor? Imaginemos a un famoso actor en la cima de su carrera, recibiendo aplausos de pie en una gran gala. Sin embargo, mientras sonríe y saluda, en su mente resuena una voz: no merezco esto. Pronto descubrirán que soy un fraude. Este es el síndrome del impostor, una lucha interna que lleva a millones de personas a dudar de su propio éxito. Según una encuesta de la Universidad de Claremont, un asombroso 70% de la población puede experimentar esto en algún momento de sus vidas. A lo largo de la historia hemos sido testigos de grandes figuras que han confesado sus inseguridades. Tomemos como ejemplo a Maya Angelou, la célebre escritora y activista. A pesar de sus múltiples premios y reconocimientos, ella misma dijo: he escrito 11 libros, pero cada vez que termino uno, pienso que no puedo volver a hacerlo. Increíble. La misma persona que inspiró a millones con su poesía sentía que su talento era un mero golpe de suerte. Ahora, ¿qué hay de Albert Einstein? Este genio de la física que revolucionó nuestra comprensión del universo también admitió sentir que su trabajo no era tan significativo como se creía. Me siento como un impostor, dijo una vez. Si alguna vez pensaste que los genios no tienen dudas, esta revelación te hará replantearte todo. Pero, ¿por qué ocurre esto? La psicología detrás del síndrome del impostor es tan intrigante como la historia de sus víctimas. Los investigadores sugieren que puede estar relacionado con la educación y el entorno familiar. Por ejemplo, aquellos que crecieron en familias que valoraban los logros pueden sentirse presionados a sobresalir, llevándolos a pensar que cualquier éxito es solo un golpe de suerte. Además, los estudios indican que las mujeres, en particular, son más propensas a experimentar este síndrome. Esto puede deberse a las expectativas sociales que a menudo se les imponen. En un mundo que premia el éxito, la duda se convierte en un compañero constante. Y ahora, querido oyente, te invito a cerrar los ojos e imaginar esta escena. Un ejecutivo exitoso está a punto de presentar su proyecto más ambicioso ante un grupo de inversores influyentes. Ha trabajado incansablemente, pero en el último momento, una ola de ansiedad lo inunda. ¿Y si su presentación no es suficiente?
Y si su idea es un completo desastre, el reloj avanza y la sala se llena de expectativa. Todo lo que ha logrado se siente frágil como un castillo de naipes, a punto de desmoronarse. Esa incertidumbre lo consume, y mientras se acerca el momento de la verdad, una voz en su cabeza le susurra: «No mereces estar aquí». El sudor recorre su frente, mientras se pregunta: ¿seré descubierto como un fraude? Pero, ¿cómo superan estas personas sus miedos? Algunos buscan la ayuda de mentores, otros se sumergen en la autorreflexión, y muchos encuentran la fuerza en la comunidad. El poder de compartir experiencias puede ser transformador. Así que, cuando sientas esa voz interior que te dice que no eres suficiente, recuerda que no estás solo. La lucha es real y es parte del viaje. Así que, querido oyente, la próxima vez que sientas que no mereces tus logros, recuerda a Maya, a Einstein y a todos esos héroes de la vida real que, a pesar de sus dudas, han dejado una huella imborrable en el mundo. El síndrome del impostor puede ser un monstruo que acecha en las sombras, pero con cada paso que das hacia la aceptación personal, ese monstruo pierde un poco de poder. La próxima vez que te mires al espejo, hazlo con la confianza de que cada logro, cada aplauso y cada reconocimiento son tuyos por derecho. Recuerda, el verdadero impostor es el miedo que llevamos dentro. El contagio emocional. Cómo las emociones de otros se te pegan sin que te des cuenta. Imagina que estás en una sala llena de gente, todos riendo a carcajadas. De repente, sientes que una sonrisa se asoma en tus labios y no puedes evitar unirte a la diversión. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esa reacción no es solo un simple reflejo? Es contagio emocional. Así es, tus emociones son más contagiosas que un estornudo en una reunión. Bienvenidos a un viaje fascinante por el mundo de las emociones, donde descubrirás cómo el estado de ánimo de los demás puede influir en el tuyo sin que te des cuenta. Las emociones son como virus, invisibles, pero poderosos. Según estudios realizados por psicólogos sociales, el contagio emocional puede propagarse en grupos tan pequeños como 2 personas y en comunidades enteras, ni hablar. Imagina una escena común en la oficina. Tu compañero de trabajo llega con cara de lunes y, sin querer, su desánimo se apodera de la sala. La energía baja, las risas se desvanecen y todos comienzan a arrastrar los pies. Es el contagio emocional en acción. Pero, ¿cómo sucede esto? La respuesta está en nuestras neuronas espejo, esas pequeñas maravillas en nuestro cerebro que nos permiten empatizar. Estas neuronas se activan cuando vemos a alguien experimentar una emoción y, como una reacción en cadena, nuestro propio estado emocional se ve afectado. Así, si alguien a tu alrededor está feliz, es probable que tú también lo estés. Por otro lado, si alguien está triste, cuidado, esa nube gris podría instalarse sobre ti. Ahora, adentrémonos en una historia intrigante. Imaginen a Clara, una joven que siempre había sido el alma de la fiesta. Un día, su mejor amiga, Ana, llega a casa con una noticia devastadora: su perro, su fiel compañero, había fallecido. Sin pensarlo 2 veces, Clara abraza, pero al hacerlo, siente que una tristeza profunda se apodera de ella. ¿Qué pasó? En un instante, Clara se convierte en el puerto de tormenta emocional de Ana, y su alegría se esfuma. Pero aquí está el giro. Clara, al tratar de consolar a su amiga, se da cuenta de que también tiene sus propias inseguridades y miedos reprimidos. ¿Podrán las emociones de Ana ayudar a Clara a enfrentar sus propios demonios? ¡Sorpresa!
Esta es la parte más intrigante del contagio emocional. No solo afecta tu estado de ánimo, sino que puede abrirte a un viaje de autodescubrimiento. En este caso, Clara comienza a reflexionar sobre su vida, sus miedos y lo que realmente le hace feliz. ¿Podrá salir del ciclo de tristeza y encontrar su propia luz? El contagio emocional es un fenómeno poderoso y a veces insidioso. Nos recuerda que nuestras emociones están conectadas y que aunque podemos absorber la tristeza de otros, también podemos aprovechar la alegría y el optimismo. La clave está en ser conscientes de nuestras propias emociones y de cómo las de los demás nos afectan. Así que la próxima vez que veas a alguien sonriendo, sonríe de vuelta. No, porque al final del día, la vida es demasiado corta para dejar que un mal día de alguien más arruine el tuyo. Recuerda, las emociones son contagiosas, pero tú también tienes el poder de contagiar alegría. El efecto placebo mental. Creer que algo funcionará puede cambiar tu percepción, incluso sin evidencia real. El efecto placebo y sus misterios. Imagínate esto. Te sientas en la sala de espera de un médico. Te han dicho que recibirás un tratamiento innovador que cambiará tu vida, pero sorpresa, es solo un azúcar disfrazado de pastilla. Sin embargo, en cuestión de semanas, sientes que todos tus males han desaparecido. Esto no es un cuento de hadas, es el fascinante mundo del efecto placebo. Bienvenido a un viaje donde la mente resulta ser más poderosa que cualquier medicina. El efecto placebo es un fenómeno que ha intrigado a científicos y psicólogos durante décadas. Se trata de la capacidad de la mente para crear cambios físicos o psicológicos, simplemente porque uno cree que está recibiendo un tratamiento efectivo. Pero, ¿cómo es posible? Estudios han demostrado que cuando las personas toman un placebo, su cerebro puede liberar endorfinas, que son hormonas que generan sensaciones de bienestar. Es como si tu mente tuviera su propia farmacia. En el siglo XVIII, los médicos utilizaban placebos con frecuencia, y no era raro que un paciente se sintiera mejor tras recibir una cura que, en realidad, era solo un poco de agua con azúcar. Imagina a un médico de la época con su bata blanca y un gran sombrero, convenciendo a un paciente de que un frasco vacío era la clave de su recuperación. Un estudio reciente mostró que hasta el 30% de los pacientes que creen en la efectividad de un placebo reportan una mejora significativa en sus síntomas. Eso significa que tu fe puede ser tu mejor medicina. Permíteme narrarte la historia de una mujer llamada Clara. Clara había sufrido de migrañas crónicas durante años. Después de experimentar un sinfín de tratamientos sin éxito, se inscribió en un ensayo clínico para probar un nuevo medicamento. Entusiasmada, tomó la pastilla que le dieron, convencida de que era la respuesta a sus problemas. En las semanas siguientes, sus migrañas disminuyeron notablemente. Después, se supo que el medicamento era, en realidad, un placebo. Clara había recuperado su vida, no gracias a la medicina, sino a su propia fe en la cura. Pero la historia de Clara no termina aquí. Una noche, mientras descansaba, comenzó a sentir un ligero dolor de cabeza. Su mente, entrenada por la experiencia, inmediatamente empezó a trabajar. ¿Y si el efecto se ha desvanecido? ¿Y si ahora no funciona? La ansiedad se apoderó de ella. Lo que Clara no sabía era que su propia preocupación podría desencadenar una migraña. Al mismo tiempo, su mente estaba en un tira y afloja. ¿Era el poder del placebo o el poder de la duda? El efecto placebo nos demuestra que, a veces, la realidad es más extraña que la ficción. La mente humana tiene la capacidad de sanar
o hacer que nos sintamos peor, todo basado en nuestra percepción. Así que, la próxima vez que un amigo te ofrezca un remedio que suena poco convencional, recuerda a Clara y el poder que reside en la creencia. Después de todo, si nuestra mente puede crear dolor, ¿por qué no también alivio? Cierra los ojos, piensa en algo que desees y dale un empujoncito a tu mente. ¿Quién sabe? Podrías estar más cerca de lo que crees de una vida más saludable y feliz, todo gracias al poder del placebo.